Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Y aquí Alive and Kicking, como dice la canción, Alive and Kicking, es decir, vivos y pegando puntapiés a las cositas. Nos volvemos a los héroes, a los superhéroes, pero no como en el cómic, aunque los cómics son buenísimos porque reflejan muchas cosas que se cuentan en libros sagrados desde otro lugar. Muy amable, es como la película esa Inside Out. Brutal. Hoy lo estaba comentando con unos amigos y que la habían visto y la verdad es que estamos todos como impactados. No sabemos si es para niños o para adultos. En cualquier caso, volvemos a estos audios que tienen y que hablan acerca de la historia, lo histórico, Grecia, los dioses griegos, romanos. Y hoy vamos a tocar otra vez Hércules, Teseo, Jasón, Enoc, las Amazonas, los antiguos, dioses y semidioses, interactuando con los hombres. ¿Dónde? En primer lugar, en los textos sagrados. Y de ahí deducimos todos. Y todo, cosas, muchas cosas. El otro día estaba leyendo un libro sobre mudras y por qué hay algunos mudras, que son estos gestos que haces con la mano, con los dedos, que son muy similares en un montón de religiones. Ahí en unos días vendrá un audio acerca de eso porque me parece interesante. Los mudras tienen su punto. Muchos puntos, diría yo. Nos vamos hoy a Heródoto. Cuando Heródoto trataba de dar sentido a las extrañas estatuas de madera de los reyes que habían reinado antes que ningún rey humano, los sacerdotes egipcios le dijeron que nadie podía entender esa historia sin conocer las tres dinastías. Si Heródoto hubiera estado iniciado en las escuelas mistéricas, hubiera entendido que las tres dinastías eran, en primer lugar, la generación más antigua de dioses creados, Saturno, Rea y Urano, la segunda generación formada por Zeus, sus hermanos y sus hijos, como Apolo y Atenea, y finalmente la generación de semidioses y héroes. Hoy vamos a hablar de esa última, o de esa tercera, semidioses y héroes. Y para eso vamos a visitar un medallón que muestra a Isis en la luna. En el asno de oro de Apuleyo, Isis es descrita así. Una corona de variadas flores adornaba la altura de la cabeza, desde la cual, sobre la frente, una plaquita circular en forma de espejo despedía una luz blanca, queriendo indicar la luna. A la derecha e izquierda, este adorno estaba sostenido por dos flexibles víboras de erguidas cabezas y por dos espigas de trigo. En un dibujo del artista suizo del siglo XIX, Henry Fuseli, se muestra a un demonio a veces llamado Hanon Tramp, que nos cuenta lo siguiente: los demonios lunares viven en el lado oscuro de la luna, donde desempeñan un papel lícito en la economía espiritual del cosmos, ayudando a arrancar la corrupción de los espíritus humanos tras la muerte. El otro día, escuchando de nuevo a JJ Benítez hablando de la religión y del invento del infierno, volví a ese podcast que tenemos, que ya volveré dentro de poquito, Historia de los infiernos, algo fabulado y creado por el ser humano. Necesario, justo y necesario, como dice la Biblia. Es justo, en verdad, es justo y necesario, Señor, todas esas cosas. Con el tiempo la materia se fue volviendo cada vez más densa. Y puesto que materia y espíritu son conceptos antagónicos, se redujo paulatinamente la presencia de los dioses. Digamos que fuimos teniendo menos contacto con ellos, por lo menos físicamente. Cuando más superior e inefable era el dios, más le costaba tratar de meterse en la apretada red física que cubría la tierra. Los grandes dioses, como Zeus o Palas Ateneas, parecían hacer sentir su presencia e intervenir directamente en los asuntos humanos solo en momentos de crisis. En las escuelas mistéricas se enseñaba que aproximadamente hacia el año 13.000 antes de Jesucristo, 13.000, se produjo un cambio decisivo en esta dirección. Desde ese momento, los dioses superiores tendrían dificultades para descender más abajo de la luna.
sus visitas a la superficie de la Tierra se fueron haciendo cada vez menos frecuentes y más fugaces. Se creía que en estas visitas dejaban accidentalmente a su paso el extraño y sobrenatural muérdago, una planta que no puede crecer en el suelo terrestre, pero que brotaba libremente en la Luna. Es importante buscarlo en internet para que lo veáis. Buscar la batalla de los lapitas y los centauros en el friso del Partenón. Podéis poner ese título: Batalla, lapitas y centauros, Partenón. Y ahí vais a ver una foto, un dibujo. Al no estar presentes los dioses superiores para mantenerlos a raya, los descendientes de Saturno, con aspecto de cangrejo, por cierto, que habían sido encerrados en cuevas subterráneas, empezaron a trepar para salir de nuevo a la luz del día. Infestaron la superficie terrestre y acosaron y se alimentaron de humanos. Los monstruos marinos también se abalanzaron sobre la costa para llevarse a miembros de la tribu que deambulaban demasiado cerca de la orilla. Los gigantes robaban ganado y a veces se alimentaban también de carne humana. Se libraron importantes batallas entre la humanidad y ejércitos de otro tipo de criaturas, restos de la época anterior. La guerra entre los lapitas, una tribu del Neolítico que tallaba piedras, y los centauros quedó grabada en el friso del Partenón. Se había invitado a los centauros a la boda del líder de los lapitas, pero aquellos, al ver los cuerpos blancos y sin pelo de las mujeres de los lapitas, se encendieron. Se llevaron a rastras a la novia y la violaron, y lo mismo hicieron con sus damas de honor y con los jóvenes pajes. En la lucha resultó muerto el rey de los lapitas, y así empezó una enemistad que duró generaciones. Conforme los huesos se endurecían, el mundo animal empezó a sentir su peso. La creación se agotó cada vez más y los animales se volvieron cada vez más perversos, ya que tenían que luchar para sobrevivir. A medida que la humanidad iba decayendo, lo hacía también la naturaleza. Comenzaron a aparecer garras y terribles dientes. Los leones y los lobos empezaron a atacar a los humanos. A las plantas les salieron espinas que pinchaban y dificultaban la recolección de sus frutos, y aparecieron asimismo plantas venenosas, como el acónito. En el friso del Partenón también se dejó constancia de batallas contra las amazonas, una raza de guerreras que fueron las primeras en ir a caballo al campo de batalla. Aquí lo importante es una cosa. Esto último que acabo de relatar acerca de las rosas con espinas, las frutas venenosas, las plantas venenosas. Eso te lo coge un naturalista y te lo desmonta en segundos. Dice, escucha, que eso lo hacen para protegerse de los demás. Obvio. Aquí lo que interesa es que en el friso del Partenón estas cosas están representadas. ¿Por qué están representadas en el friso del Partenón? Esa es la pregunta. ¿De dónde salían estas cosas? Repito, en el friso del Partenón también se dejó constancia de batallas contra las amazonas, una raza de guerreras que fueron las primeras en ir a caballo al campo de batalla. Para que se les permitiera casarse, una amazona tenía que matar a un hombre. Con sus corazas de piel y sus escudos en forma de media luna, su caballería devastaba hileras enteras de soldados de infantería. Eran espléndidas y representaban una nueva forma de conducta humana, ya que la posibilidad de matar y asesinar había llegado pisándole los talones a la posibilidad del morir. Si recibimos una corte, sangraremos. Si recibimos un corte, sangramos. Si se nos hace un corte profundo o se nos hiere, repetidamente morimos. Algunos humanos empezaron a deleitarse con ello. El libro de Enoc cuenta que la superficie terrestre se cubrió de ejércitos en guerra y afirma que la propia carne humana se había vuelto perversa. Debido a la rígida carcasa ósea del cráneo y al confuso entramado de los órganos de percepción espiritual, los humanos se encontraban ahora aislados, no solo de los dioses que estaban por encima de ellos, sino también del resto de sus congéneres. Una sombra se cernía en las relaciones humanas, de modo que un centro de consciencia podía crearse o creerse aislado del otro. Esto es esta dualidad que tenemos hoy en día, aislados de los demás, en el yo. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, preguntó Caín, lo cual representa la evolución de la nueva forma de conciencia. Esta pregunta no hubiera sido comprensible para Adán y Eva, que eran como ramas del mismo árbol. En cuanto a Caín y Abel, Mario Biglino da una interpretación totalmente distinta. No fue una cuestión de envidia, fue una cuestión de clanes. Ahí lo dejo, ya hablaremos de eso. Igual que estaríamos embrollados y confundidos
por los mundos espirituales, si estos no hubieran salido al exterior y si no existieran filtros en la empatía, sentiríamos el dolor de los demás como si fuera propio, hasta el punto de que estaríamos totalmente abrumados por el sufrimiento ajeno. Sin un cierto aislamiento, ningún humano podría probarse como individuo, nadie podría sentir el ardiente fuego que impulsó a Caín a seguir avanzando. Pero claro, nada de todo esto estaba exento de peligros. La historia demuestra que a los humanos les aterrorizaban los humanos con otras formas de conciencia, a los que a menudo les costaba tolerar. A veces sentían la necesidad de hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. No tenemos más que pensar en el trato que dieron los europeos, por ejemplo, a los aztecas, en el casi genocidio genocidio de los aborígenes australianos, o en el intento de los nazis y comunistas de aniquilar judíos, gitanos, otras formas de pensar y actuar. Más adelante veremos que desde la época de Moisés, los judíos a menudo han estado en primer plano en lo que respecta a forjar nuevas formas de conciencia. Esto no quiere decir absolutamente nada, porque la Biblia judía, el Dios es el Dios de los judíos, no es el Dios de nosotros. No era el Dios de otros, era el Dios de los judíos, y lo hemos universalizado. No estoy haciendo ninguna alegoría de nada de lo que pasa en la actualidad en los últimos 100 años. En esos momentos los humanos eran libres de cometer errores, de elegir el mal y disfrutarlo. Ya no recibían todo su alimento espiritual de los pechos rebosantes de la savia lechosa de la madre tierra. La ley natural y la ley moral ya no eran una misma cosa. La ley natural de la naturaleza nunca ha sido una ley moral. No tiene moral. Eso no quiere decir que no sea amoral. No tiene moral. ¿Te vamos a hacer sitio, plantita? ¿Por qué? No hay sitio. La ley moral es un concepto humano. La ley moral es un concepto religioso. Y claro que hay normas de convivencia que, iba a decir que todos entendemos, mentira, no entendemos casi nadie. Son normas de no robar, no matar, esas cosas, sí. Pero parece ser que no. En la Biblia parece ya que no. Mujeres con velo, mujeres que no pueden, apedreadas, yo qué sé, cosas de estas. Estábamos todo el día ahí. El interés en la Biblia. Al prójimo, a tu amigo, al prójimo, a tu familia no le les interesa, al otro lo explotas a tope. No le toques a la mujer, a este te la llevas, no lo mates, a este lo matas. Eso es la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y parece ser que a mí esa es la pregunta que me fascina. Esto tiene que ver con el trabajo. Que el humano podía vivir sin esta, dicen, competencia brutal. El otro día escuchaba a un señor que me gusta mucho, que es el de la historia de las drogas, ha escotado, que decía, la competencia es el mejor invento que ha creado la humanidad. Hostia, tronco, de verdad. La competencia es el mejor invento que ha creado la humanidad. Menos mal, ¿no? Claro, la competencia nos lleva a que cuando hay más poder, pues no se hace como una competencia, ¿no? Os voy a explicar un ejemplo de competencia que es brutal. Chicas y chicos en las Olimpiadas, o un deporte, el que sea. Ahora sabéis que hay gente que se cambia de sexo, que se hace trans. Hay un movimiento importante, antes era al revés, de chicos que se hacen trans, que se hacen chicas. No son chicas, que se hacen chicas. Y compiten, eran deportistas, y compiten. Y resulta que ganan, pero que ganan no, que ganan muchísimo. Eso no es competencia. No, eso es abuso. Eso no es competencia. Es como el libertarismo. No, fuera la acción del Estado, pim, pam, pum. Pero claro, a ti te va bien, a mí me va bien, imagínate. Y hay que hacer, competir. ¿Cómo se gana competencia? Por ejemplo, pagando menos. Pero eso no puede llamarse ni competencia, eso sería incompetencia, eso sería abuso. En fin, no hace falta que os explique nada, ya lo sabéis todo. La Tierra se volvió más fría, más densa. Lo que quería decir anteriormente es que hubo un momento en el que no había esta necesidad de estar peleando por el vivir. Por el vivir es comer, cubrirse. La Tierra se volvió más fría, más densa y más peligrosa en diversos sentidos. La gente luchaba por sobrevivir y a veces llegaba al límite de la resistencia.
Descubría que en el camino que tenía por delante siempre le acecharía el riesgo de morir, pero si no seguía ese camino moriría igualmente. Así pues, tenía que arriesgar lo que más apreciaba o igualmente perdería. Más allá de un determinado punto no hay vuelta atrás, y tal como nos descubrirían, debían de llegar a ese punto. También descubrieron aspectos molestos de sí mismos, como el hecho de que aquel nuevo mundo los habría hecho más bronco y que había adquirido la dura coraza protectora de la costumbre. Romper esa coraza y dejar al descubierto su lado sensible, la mejor parte de nosotros mismos o de sí mismos, lo que los hacía simplemente vivos de nuevo, era un proceso difícil y doloroso que pocos podían afrontar. El mundo se volvió oscuro, se convirtió en un lugar paradójico donde los opuestos se enfrentaban y donde resultaba doloroso ser humano. Un mundo que pedía heroísmo a gritos. Los seres más grandes y aterradores de la monstruosa progenie de Saturno llegaron los últimos. Tifón salió del mar y se dirigió directo hacia el Olimpo, escupiendo fuego por la boca y tapando el sol con sus alas de murciélago. Tenía cabeza de asno y al salir del mar los dioses vieron que bajo su cintura no había más que una maraña de miles de serpientes entrelazadas. Zeus trató de derribarlo con rayos, pero Tifón se limitó a sacudírselos de encima. Cuando finalmente se abalanzó sobre Zeus, este se hizo con la hoz del pedernal que Crono había utilizado para mutilar a Urano, pero las extremidades del monstruo, que eran en efecto serpientes, se enrollaron en las de Zeus, sujetándoselas con firmeza y arrebatándole la hoz. Entonces, una vez tuvo al rey de los dioses inmovilizado, Tifón le cortó los tendones, y aunque Zeus era inmortal y nadie podía matarlo, sin tendones estaba completamente indefenso. ¿Qué es una contradicción? Inmortal, indefenso, pues no, pero sí. Dioses, eran señores guerreros de otros lugares. El dios de los dioses no tenía poder. Aquí nuestro amigo se lo cepilla. Tifón se llevó consigo los tendones y se retiró a una cueva para recuperarse de sus propias heridas. Entonces Apolo y Pan surgieron de las sombras, donde habían urdido un plan. Se fueron en busca de Cadmo, el héroe conocido por matar dragones, que vagaba por la tierra en busca de su hermana Europa, a la que Zeus se había llevado disfrazado de toro blanco. Apolo y Pan le prometieron a Cadmo que si los ayudaba, acabaría su búsqueda. Pan le dio a Cadmo su flauta y, disfrazado de pastor, el héroe la tocó para el convaleciente Tifón. Este, que nunca había oído música, se quedó extasiado con este nuevo y extraño sonido. Cadmo le contó que aquello no era nada comparado con la música que podía tocar con una lira, pero que por desgracia las cuerdas de su instrumento estaban rotas. Tifón le entregó entonces los tendones de Zeus para que los usara a modo de cuerdas, y Cadmo le dijo que tenía que regresar a su cabaña para reponer su lira. Así fue como Zeus recuperó sus tendones y pudo atacar al monstruo, vencerlo y enterrarlo bajo el monte Etna. ¿Aquí qué hay? Aquí hay herramientas. Sí, herramientas, los tendones. ¿Son herramientas de qué? ¿Físicas? No. Herramientas mentales, amigos. Tenemos herramientas mentales que desconocemos. Todos desconocemos. Aquí lo destacable es que Zeus solo logró salvarse con la ayuda de un héroe. Ahora los dioses necesitaban realmente a los humanos. El Antiguo Testamento contiene solo unas pocas y enigmáticas palabras sobre Enoc. Ahora vamos a saltar a Enoc de nuevo. Enoc es un filón. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Pero quién es ese Dios? Es un Elohim, es uno de tantos dioses con poderes en un ámbito de la tierra. Aunque aquí no se dice mucho, como ya hemos visto, en la literatura judía existen otras obras que hablan de Enoc, incluidos algunos libros que se citan en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el libro de los Jubileos, donde se cuenta cómo Enoc descubre las escrituras de los vigilantes, pero se trata de una traducción incorrecta.
Lo que se quiere decir es que descubrió, es decir, inventó el lenguaje mismo. En la tradición judía a Enoc se lo presenta como un personaje extraño. Su resplandeciente semblante resultaba incómodo de contemplar y sin duda su presencia incomodaba. En esto tal vez nos recuerda al Jesús de los Evangelios, que cautivaba a enormes multitudes, pero sentía deseos de retirarse para estar solo con los grandes seres espirituales que se le aparecían, o con los que compartía, diría yo. En solitario, Enoc podía comunicarse con los dioses y los ángeles con una facilidad que la raza humana estaba perdiendo rápidamente. Al principio, Enoc solía pasar un día enseñando a las muchedumbres y después permanecía 3 días solo. Más tarde dedicó a la gente solo un día a la semana, después un día al mes y finalmente un día al año. Y después dijo, ahí os quedáis que me piro. Lo en broma, pero en serio. La multitud ansiaba su retorno, pero cuando volvía su rostro brillaba tanto y le resultaba tan incómodo mirarlo que tenían que apartar la mirada. ¿Qué hacía Enoc en sus solitarias vigilias? En repetidas ocasiones veremos que los grandes momentos decisivos de la historia son fruto de 2 tipos de pensamiento. En primer lugar, los acontecimientos dan un giro cuando a los grandes pensadores como Sócrates, Jesucristo, Buda y otros se les ocurre por primera vez algo en lo que nadie había pensado antes. En segundo lugar, esos momentos, el inventor del fuego, por ejemplo. En segundo momento, que cuento de Antonio de Melo. En segundo lugar, esos momentos cruciales surgen cuando los pensamientos se ponen por escrito y quedan grabados de forma indeleble, es decir, no hay duda. Bueno, en el caso de que fueran ellos, que ninguno de estos lo hizo. Porque ni de Sócrates tenemos textos, ni de Cristo directamente tenemos textos. Ni de Buda tenemos textos. Ya que al escribirse se conservan el saber de la antigüedad, que corre el riesgo de perderse para siempre, o, amigos, transformarlos, porque se traducen, porque interesa, porque alguien se apropia del texto, de la Biblia, del sistema de meditación, de la respiración registrada holotrópica. ¿Os imagináis a Buda? Es que esta es la parte que me mola, porque me mola. ¿Os imagináis a Buda yendo a la agencia de marcas y patentes a registrar la respiración, a registrar el tipo de meditación? Yo lo digo esto, por ejemplo, la mente holotrópica, la respiración holotrópica, marca registrada por Stanislavov. ¿Vosotros os imagináis? De verdad. Fijaros hasta qué punto llegamos al absurdo. Somos absurdos, ¿eh? Total. ¿Os imagináis a Cristo todo lleno de medallas, de todas las patentes que tenía? Es que me muero, te lo juro. Pero no solo las patentes, de todas las marcas de ropa de yoga y meditación y de trascender y de resurrección. ¿Os imagináis? Yo me lo imagino, ¿eh? Y me lo imagino y me troncho. Por eso, cuando yo observo a gente que está bien, esto no es contra el comercio, a mí me encanta el comercio. Yo comercio. Hay que ver cómo comerciamos. Entonces, cuando la gente nos apropiamos de estas cosas que tienen que ver con... y las convertimos en materia, con propiedades, con derechos. Uno que escribe un libro sobre Cristo y tiene derechos, porque lo ha escrito él, pero vamos a ver, pero si estás escribiendo sobre Cristo, tronqui. No, es que yo he investigado, digo, tú investigas lo que te haga el chorizo, que está muy bien, que te las pasa muy pipa, pero que tú estás hablando de una persona que resulta que no sabemos si existe o si no existe, pero esa persona es la que tiene derechos, ¿no? Tendría ella los derechos. Esto me encanta. A mí me encanta. La tienda del yogi de Cristo, la tienda del yogi, la tienda de telas de Buda. No, las sandalias de Buda. De Buda, no, de Buda. Es que somos muy divertidos. Pero esto, hay gente que se lo puede tomar como ofensa. Yo no me lo tomo como ofensa. De hecho, me parece lo contrario. ¿Qué hacía Enoc en sus solitarias vigilias? ¿Se iba a Amazon a hacer el pedidito? ¿Se iba a ver a los chinos a hacer el pedido de Biblias o de libritos? ¿Se iba a Cristo? ¿Conoció Cristo a Jeff Bezos? ¿Al Pecas de Facebook? ¿Lo conoció? ¿Es gracias a él, a Cristo, que estos han montado las tiendas? ¿Conoció a Osho, a 9? ¿Conoció a todos los gurús de la India? Hay que reírse. En repetidas ocasiones veremos que los grandes momentos decisivos de la historia son frutos de 2 tipos de pensamiento, ya lo he dicho. Cuando alguien hace algo distinto, que no se ha hecho antes, y segundo, cuando lo ponen por escrito. La generación de Jared, el padre de Enoc,
fue la última en experimentar una visión ininterrumpida de las sucesivas oleadas de generaciones de dioses, ángeles y espíritus que emanaban de la mente de Dios. Lo que él no conservaba en el primer lenguaje que él inventó, de los primeros monumentos de piedra, los círculos de las piedras más antiguos, era esta visión de las jerarquías de los seres espirituales que estaban por encima de los humanos. Enoch es uno de los personajes importantes de la historia secreta del mundo, porque escribió una crónica completa de lo que llamaríamos en términos actuales el ecosistema de los mundos espirituales. Por ello, se le recuerda no solo como Cadmo en la tradición griega, sino como Idris en la árabe y como Hermes Trismegistro en la tradición esotérica egipcia. Era consciente de que del mismo modo que pensar debilita la salud, el lenguaje debilita la memoria. También predijo una catástrofe que iba a destruir todo lo creado por la humanidad, excepto lo que él guardaba en su mente y los monumentos de piedras más resistentes. Esto que es siempre seres superiores, que con otras conciencias, yo creo que hay. Y yo creo que si nosotros tenemos la capacidad de pensar y de ver cómo es nuestra realidad, nosotros podemos trascender todos estos órdenes. Ese es el secreto, todos estos órdenes jerárquicos, que parece que tienen siempre un fin en esclavizar a la gente, someterla, meterte con las otras chicas, llevarte a las chicas, trabajar, te ganarás el pan con el sudor, ¿sabes? Y luego te pensaba, digo, tú fíjate lo que es el trabajo, ¿no? ¿Por qué nos pagan? El concepto de por qué nos pagan. Entonces yo tiré de cosas mías que me pagaban bien. A mí me pagaban por ir por países que me encantaban, divertidos. Rumanía, México, Pakistán, la India, Indonesia, Turquía, Bulgaria, yo qué sé, a vender látex. Lo que había estudiado, la universidad americana que había ido, el máster, lo que sea. A vender látex. Espuma de látex. Y digo, hostia, el concepto es como brutal, ¿no? Y me pagaban muy bien, porque estaba siempre fuera y eso. A vender látex. Pensadlo por un momento. No iba a vender armas. Que dices, hostia, bueno, es medio criminal, pero tiene que ver con la guerra, yo qué sé. No iba a vender una tecnología farmacéutica o de un invento que podía operar el cáncer o cualquier enfermedad y que resolvía el tema. Hostia, eso sería otra cosa, pero además eso sería súper fácil de vender, ya os lo digo, porque si lo tienes y eres único, escucha, la vende como churros. Cualquiera puede ir a vender. Es que todo era un sinsentido. Digo, qué desperdicio, ¿no? Ese intercambio que es como cómico. Pensad por un momento, ¿eh? Por ahí si eres médico, y esto no es que haya cosas mejores ni peores, tiene que haber constructores para que construyan casas, tiene que haber de todo. Pero si miras por un momento, hay cosas que son paradójicas. ¿Por qué nos pagan? ¿Cuál es? Yo me lo preguntaba, ¿cuál es el desafío de esto? El único desafío de esto no era vender látex. Era las personas, las otras culturas. Pero una vez que tienes controlado el mercado como es y lo ves, y luego los mercados hay de todo tipo, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Dices, ¿y cuál es el desafío? El único desafío para mí era el cultural, el de las otras culturas, cómo pensaban. Seguimos. Rindió homenaje a las jerarquías celestiales no solo en monumentos de piedra, sino también mediante la invención del lenguaje mismo, ya que según la doctrina secreta, toda lengua se originó al dar nombre a los cuerpos celestes. De hecho, las primeras manifestaciones artísticas, como las descubiertas en las famosas cuevas de Lascaux, en Francia, y de Altamira, en España, son en realidad una representación de esos mismos cuerpos celestes. Estos, a su vez, son los pensamientos de la gran mente cósmica que se entrelazan con todo el contenido del universo. En aquel entonces el lenguaje y el arte permitieron a los humanos capturar esas ideas de algún modo y hacerlas suyas.
Enoc se retiraba cada vez con más frecuencia a las montañas. La pregunta era, ¿qué coño hacía Enoc allí? ¿Qué pasaba con Enoc? Donde el terreno era inhóspito y las condiciones climáticas duras. Cada vez podía seguirlo menos gente. Afirmó lo siguiente: allí mis ojos vieron los misterios del relámpago y del trueno, y los secretos de los vientos y cómo se distribuyen para soplar sobre la tierra, y los secretos de las nubes y el rocío, de dónde proceden en ese lugar y desde dónde saturan el polvo de la tierra. Allí vi las cámaras cerradas desde donde son distribuidos los vientos, el depósito de granizo y del viento, el depósito de la neblina y las nubes que revolotean sobre la Tierra desde el comienzo del mundo, y vi las cámaras del Sol y de la Luna, de donde proceden y hacia dónde regresan. Bueno, pues ahí tenéis a Enoc, que nos pilla un poquito lejos el amigo, pero tenemos a don Luis de Morelos, de los chamanes mexicanos, psicólogos autóctonos, el pastor de los tiempos, donde después de que una bola le explotara de luz en la cara, que estuvo 2 años así como en coma, estuvo viajando con los pastores del tiempo y tenía la facultad de mover las tormentas y la lluvia. Este es más actual, porque este es del 1950, por ahí, 60, 70. El libro de Enoc relata que en su visión final, extática, fue guiado en una visita por los cielos, por las diferentes esferas del cielo y por las diferentes órdenes de ángeles que allí habitaban y por toda la historia del cosmos. Es decir, que le dieron un paseo por las nubes, no Miss Daisy, sino por las nubes de civilizaciones. Finalmente Enoc se dirigió un día al último precario grupo de seguidores que había logrado seguir sus pasos en su recorrido por la montaña. Mientras él hablaba, estos alzaron la vista al cielo y vieron bajar un caballo en un remolino de viento. Enoc se montó en el animal y cabalgó hasta el cielo. La historia de la ascensión al cielo de Enoc nos viene a decir que él no murió como un humano, ya que no era del todo humano. Lo mismo que los demás semidioses y héroes de la tradición griega, Enoc, Cadmo, Hermes Trismegistro, era un ángel encerrado en un cuerpo humano. Y como ángel, no entender el ángel atontolinao, sino un ser de otra y de otro lugar. Como veis, nos vamos moviendo por tantas capas, por tantos espacios, por tantos textos, con muchas cosas en común, siglos después, siglos antes, que de verdad yo creo que merece la pena darle un toquecito de atención. A ver, si somos capaces de ver ciencia ficción y nos encanta, ¿por qué no escuchar esto? Aunque sea como ciencia ficción, ¿por qué meterle esos valores que me están enjuiciando? Bueno, un abrazote grande, que tengáis un excelente día. Verano bueno, caluroso, a tope, invierno supongo que también frío. Un abrazo grande a todos, hasta mañana.